cordial saludo para todos, profesora, compañeros, estudiantes de otras instituciones educativas y personas del común. Desde la licenciatura en Ciencias Sociales y la Universidad Pedagógica Nacional hacemos y extendemos la invitación a que este podcast pueda ser parte de un escenario educativo que se trabaje como una discusión necesaria dentro de las aulas y que más allá de las perspectivas políticas que se puedan evidenciar, eh, pues se logre identificar cuál es realmente el objetivo de este podcast. ¿Listo? Que claramente les voy a dar las indicaciones en este momento. ¿Listo? Mi nombre es Manuel Velázquez, junto con mis tres compañeros Anderson, Cristian y Nicolás, vamos a desarrollar una temática de interés como fue el paro nacional del 2021 que se desarrolló a partir del 28 de abril, estrictamente relacionada con los motivos y los aspectos que conllevaron a que nuestro país o a que la población, una gran parte de la población, hiciera parte de este paro nacional. ¿Listo? Ahí mismo vamos a hablar un poco es de la difusión de la información y cómo los medios juegan un papel importante aquí. ¿Listo? Es decir, no vamos como tal a hablar, digamos, de lo sucedido durante el 28 de abril, sino cómo se informa o cómo se dan este tipo de noticias que de alguna manera dividió al país. Entonces, esa difusión de la información va a ser como el punto clave. Y desde ahí vamos a hablar de un tema como la fuerza pública, cómo influye, cómo trabaja, cómo desarrolla y cuáles son las afectaciones en este caso que tiene la información que se está dando digamos, por lo menos de la policía o el SMAT. Y cómo prácticamente muchas veces se ve una impunidad en ello. Y por último, vamos a hablar del papel de los manifestantes y cómo muchas veces son señalados y son estigmatizados. Entonces, los dejo con una pequeña canción y por favor, para que esto sea parte de un escenario educativo y que realmente se haga una conciencia social frente a cosas como las que vamos a tratar con los medios de comunicación. Muchas gracias y bienvenidos a este podcast. Tienen miedo, que el pueblo se levante, tienen miedo de perder todo a su alcance, tienen miedo, el Estado tiene miedo. Hoy me despierto, hoy me despierto, Nada me va a parar, bajo esas promesas que ya no están. Al hablar de razones reales de la protesta social en Colombia que se presentó y enardeció en su totalidad en el mes de abril de este presente año, podrían enumerarse sin fin de situaciones que enaltecen el porqué y para qué de salir a las calles. Elementos tales como reformas tributarias presentadas por el gobierno nacional, que lo que hicieron fue acrecentar el desacuerdo público y general de la población colombiana frente a cómo se estaban manejando los temas sensibles y más en tiempos tan hostiles y de tanta tensión como son los presentes que nos han acompañado desde principios del año 2020 con la crisis sanitaria, no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, que ha afectado pues la circulación y la movilidad social en todos sus sentidos y en todos sus matices. Por lo tanto, cuando se presentan situaciones de esta índole, la difusión de la información se vuelve un arma totalmente poderosa. A fin de cuentas la información es poder, y en este caso específico con los temas del paro, el tratamiento de los medios masivos de comunicación, que bien todos lo sabemos y no es un misterio, están adscritos a portafolios de monopolios y de empresas tanto nacionales como multinacionales que obviamente quieren dar una versión estructurada y arraigada pues a sus principios y a sus nociones y a sus
su estructura general de para qué y cómo quieren difundir la información. Obviamente, la movilización social, los bloqueos, la imposibilidad de transportar sus mercancías a nivel nacional, pues afecta su eh, proyecto económico y demás. Por lo tanto, hay una incidencia bastante fuerte y bastante directa a los ojos de todos nosotros, como lo podemos ver en la enunciación eh, de estos dos que notas periodísticas que evocan eh, cómo se le da el tratamiento a la información, cómo medios tan grandes como Semana le dan prioridad a la infraestructura pública que, a decir verdad, es bastante paupérrima y no cumple las necesidades básicas de una población que crece a una medida desproporcionada como es la desde Bogotá, y no se le da prioridad a lo importante que es la vida de los manifestantes que han sido sesgadas, mutiladas por la fuerza pública en ese sentido, y con el arraigo y con la estructura de cómo se está manejando la información, le doy paso a mi compañero Cristian para que nos hable de cómo sucedió y cómo ha sido la actuación de la fuerza pública en estos actos de protesta social en Colombia. El papel de la fuerza pública a la hora de tratar con la protesta social ha sido bastante criticado, pues en el marco de distintas movilizaciones se han registrado violaciones a los derechos humanos, uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por los entes a cargo de contener y controlar el orden público. El paro del 28 de abril del 2021 se anunciaba desde mucho antes, lo que daba tiempo a las autoridades para hacer labores de inteligencia y otras medidas para prevenir lo que según ellos era la infiltración de grupos armados tales como el ELN, FAREP o Segunda Marquetalia o Narcotalia como la llaman ellos. Por ende, tenían previsto que posiblemente personas o vándalos, como los llaman, causarían daños durante las movilizaciones, lo que les daría razones para que el día de inicio del paro en distintas regiones del país tuvieran presencia de la fuerza pública desde tempranas horas de la mañana, sin olvidar que días antes al paro o el mismo día la policía allanara, detuviera a personas que se infiltrarían para hacer desmanes y generar caos. Por otro lado, el coronavirus en ese entonces era tema de preocupación y también supieron usarlo a su favor. La policía y los medios denunciaban que era importante, abro comillas, garantizar la salud de todas las personas que residen en Colombia y que lo más importante es que no tengamos más contagios, que se salven vidas, cierro comillas. Temblores ONG registró a un mes del paro del 28 de abril 3.155 hechos de violencia policial que dejaron como resultado 955 víctimas de violencia física, 43 asesinados, 1.388 detenciones arbitrarias, 46 víctimas oculares, 165 ataques con arma de fuego y 22 víctimas de violencia sexual. Tanto la cifra de víctimas mortales y personas agredidas en sus ojos resulta más elevado. Los medios de comunicación que no están tan alineados con la mafia comunicacional registraron y difundieron videos caseros de ciudadanos movilizados que pudieron registrar el accionar terrorista de la fuerza pública, mientras que Revista Semana publicaba que la Policía Nacional investigaría los múltiples videos que circularon por las redes sociales sobre el paro nacional donde se evidencia el actuar de la fuerza pública, pero sobre todo hacen hincapié en las agresiones que sufrieron los uniformados en sus labores y con ello haciéndolos ver como las víctimas. Además, le darían la insignia de héroes a los uniformados que afrontaron tales situaciones, aduciendo en palabras del general de la policía Jorge Luis Vargas que, abro comillas, esos policías eran unos berracos y que se les quitaba el sombrero, cierro comillas. Esto último está relacionado con la visión que se está promulgando de los manifestantes, tal como lo vamos a ver a continuación con mi compañero Nicolás. Muchas gracias, Cristian. Quisiera referirme al calificativo de vándalos que ha designado Revista Semana y otros medios de comunicación oficiales para hacer alusión a los manifestantes. Esta connotación con la que se pretende diferenciar a las personas que protestan de forma pacífica
de aquellas que afectan el orden público, eh, bloqueando calles, grafiteando paredes, tumbando monumentos, etcétera, ha generado una estigmatización hacia los jóvenes y demás personas que salen a las calles a exigir sus derechos, vinculándolos directamente con grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y la Segunda Marquetalia. Los argumentos que encontramos es que reciben sumas millonarias para conformar grupos criminales en las principales ciudades del país e incluso que les pagan hasta 70.000 pesos a los que participan en las protestas. Y bueno, aunque estas noticias nos parezcan irrisorias, hacen parte de los mecanismos empleados por las prácticas sociales genocidas, como la llama Daniel Feuerstein, las cuales son impartidas por el estamento para destruir la identidad del pueblo a través del terror y el miedo. En otras palabras, esto quiere decir que se crea una representación e imaginario social del manifestante como alguien que busca perjudicar los bienes públicos e impedir el progreso económico. Además que en tiempos de pandemia es un ser irresponsable por no acatar las medidas de bioseguridad. Y todo esto con el propósito de justificar su aniquilamiento, como lo demuestran las alarmantes cifras de jóvenes asesinados y desaparecidos a lo largo de las movilizaciones. Vale recordar que este no es un caso exclusivo de la sociedad colombiana, sino que atraviesa distintos países de América Latina y el mundo, donde los sectores dominantes manipulan los medios de comunicación de acuerdo a sus intereses. Ya para terminar, quisiéramos invitar a nuestros jóvenes oyentes a realizar un ejercicio constante de contrastación de la información a partir de las diferentes fuentes a las que tienen acceso, para que sean ustedes mismos los que construyan sus conclusiones acerca de la realidad social en América Latina. Gracias por acompañarnos estos minutos.